Assalamu alaikum, buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos una vez más a una charla sobre preguntas y respuestas en el Islam. Y bueno, estamos con el Imam Ahmed Korkut. Assalamu alaikum. Waalaikum salam, Sumaira, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, gracias a Lo Dios. hicimos la semana pasada, ya pasamos 2 semanas. Ujú. Sí, bueno, esta es la tercera clase que estamos haciendo. Habíamos empezado con una introducción sobre el Islam, luego empezamos el tema de las creencias, ¿no? De los pilares de la fe islámica. Y en la clase de hoy vamos a hacer como un paréntesis y para hacer una clase especial sobre el mes de Ramadán, porque la semana que viene, inshallah, si Dios quiere, vamos a empezar y por eso decidimos hacer esta clase especial. Y durante el mes de Ramadán no vamos a tener las clases, vamos a continuar después de un mes. Eh, Como siempre, vamos a empezar con la recitación del Corán antes de empezar a discutir nuestro tema de hoy. Bueno, vos dijiste que esta semana vamos a hacer diferente. No, realmente está relacionado con los pilares del Islam, de la práctica, el ayuno, el Ramadán, o sea, así que relacionado también, no hay problema. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Bueno, los versículos que escuchamos recién son los que nos hablan del ayuno de Ramadán. Dice lo siguiente en la traducción: en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie la llegada de la luna nueva del mes deberá ayunar, pero quien esté enfermo o de viaje deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. Vamos a empezar entonces, inshallah, con lo que significa, por definir qué es el mes de Ramadán, qué significa Ramadán. Vamos a empezar por ahí. Bueno, empezamos por la palabra de Ramadán. La palabra proviene de una raíz árabe que significa calor intenso. No solamente hablamos calor de desierto, ¿no? También hay otro significado, el calor también que hace, el, purifica, o sea, se puede entender un, un proceso interior, o sea, eh, el calor quema, entonces quema impurezas. El ayuno, podemos entender así también, no espiritualmente, el ayuno, el, imp- te- o sea, quema, limpieza las impurezas. Bueno, ya sabemos también el mes de Ramadán.
el mes más sagrado del calendario islámico. ¿Y por qué? Recién vos mencionaste, Sumeira, que porque es más sagrado del calendario, el mes de Corán y el mes de ayuno, y también tenemos una noche, Laylatul Qadr. Por eso, por tres cosas son muy importantes. O sea, el mes de Ramadán, muy importante. Porque hablando del Laylatul más adelante vamos a hablar, creo que no hay suficiente tiempo, la noche del decreto en español, que es mejor que 1000 meses. Así que el, el mes de Ramadán, ¿qué significa? No solamente una dieta religiosa, es una escuela espiritual. Es un proceso anual, transformación, recuperación, eh, o sea, mejorar las cosas. Ujú, Ya sabemos en el Corán, porque decimos recuperación, o sea, el, el mes muy importante. El Corán dice o sea, la recompensa 1 por 10, pero en Ramadán, o sea, se multiplica mucho, por eso, recuperación, transformación. Lo que perdimos el año pasado, anterior, podemos recuperar todo, es una oportunidad muy grande, digamos. ujú. Sí, y bueno, dijimos que el ayuno entonces, o el Ramadán, el mes de Ramadán en general, es una forma de purificarnos, ¿no? Y esta purificación tiene varias dimensiones. Podemos hablar más de lo material, de lo corporal, físico, ¿no? Hablando del ayuno, que, bueno, el ayuno es, en el Islam, es dejar de comer y beber desde el amanecer hasta el atardecer. Son varias horas en el que dejamos de ingerir alimentos, pero tiene otras dimensiones también, ¿no? No es solo lo físico. ¿Qué podemos decir qué nos enseña el ayunar? El ayuno de Ramadán nos enseña muchas cosas, pero podemos mencionar por lo menos tres cosas. Nos enseña que nosotros no somos dueños. El Corán dice: oh humanidad, ustedes son los necesitados de Dios, mientras que Dios es el rico, el digno de la alabanza. O sea, no somos dueños. En la vida cotidiana, nosotros pensamos, ¿qué pensamos? Y trabajamos. ¿Porque trabajamos para ganar? ¿Y qué hacemos cuando ganamos? Compramos y para comer. El, Parece que todo depende de nosotros. O sea, parece que somos dueños. Pero en el Ramadán también trabajamos, ganamos y pues, aunque sea cosa lícita, no podemos tocar. Ahí podemos entender que no somos dueños. Así que Ujú, primero nos enseña así. No somos dueños, somos siervos. Entonces, nosotros, el alimento no nos pertenece. Por ejemplo, cuando hacemos iftar, estamos esperando la orden divina, o sea, la orden de Allah Azza wa Jal, para romper, para tocar, digamos, el alimento. O sea, podemos decir brevemente, Ramadán rompe la ilusión de autosuficiencia. ujú. Así aprendimos que no somos dueños nosotros. Otra cosa también, no sé si quieres agregar algo, hay tres cosas podemos decir. Eh, es un agradecimiento puro, o sea, el ayuno. Un agradecimiento, digamos, sincero. El Corán dice: si son agradecidos, ciertamente les aumentaré. Nosotros, ¿qué pasa? Cuando ayunamos, nosotros
hay un cambio muy profundo, digamos, para nosotros, que es, digamos, un pedazo de pan, algo básico para nosotros, pero cuando ayunamos, cuando empezamos a esperar el tiempo de romper el ayuno, se convierte en un tesoro. Un vaso de agua es algo extraordinario. No hay, no puede, digamos, podemos poner en lugar de agua otra cosa. ¿Cómo podemos entender eso? Entonces, durante el día ayunamos, tenemos sed, tenemos hambre, tenemos hambre, y así podemos entender que, digamos, el, realmente el agradecimiento por las cosas que Dios nos ha dado. Ujú. Y también otra cosa, agradecemos nosotros al agricultor, digamos, mercado y a todos, pero realmente nosotros olvidamos quién es el eh, dador Pero último. el verdadero proveedor. Claro, Ujú. a través de Ramadán, el ayuno, podemos entender que el dueño de todo es Dios. Y otra cosa también quiero decir, agradecer, hablamos de agradecer, no es solamente decir gracias, o sea, es sentir la dependencia y reconocer el origen del favor. O sea, el ayuno es una escuela de agradecimiento real. El otro, digamos, podemos decir que nos enseña el ayuno, la disciplina del ego. El ego dice, yo hago lo que quiero, pero en Ramadán aprende límites, el ego aprende límites. Ujú. O sea, incluso le he permitido comer y beber, pero no puedo tocar. Se abandona por obediencia. O sea, así se educa el ego. Así podemos decir tres cosas que nos enseña el ayuno. No sé si Sí. quieres agregar. Sí, son las principales enseñanzas, creo, del ayuno que uno, cuando está ayunando también, nosotros por experiencia personal podemos decir que lo vivimos, eh, que uno se da cuenta verdaderamente, como decíamos, de que no es el dueño de las cosas que tenemos, ¿no? Cuando tenemos, yo acá tengo un vaso de agua justo, cuando estamos ayunando, tengo puedo tener este vaso de agua acá, pero si no, todavía no estoy en horario para poder tomarlo, no puedo acercarme a eso, ¿no? Entonces, creo que también es ahí uno se da cuenta de, como decíamos, de quién es, de que el verdadero, o sea, quién es el verdadero dueño de las cosas que tenemos, de las bendiciones, y uno aprende a valorarlo también. A pensar también en la situación de los que no tienen. Esa es una dimensión que vamos a hablar ahora en un rato, la dimensión social del Ramadán, pero creo que, por lo menos para mí particularmente, me ayuda mucho a pensar en esto, en agradecer a Allah, y esto de la disciplina también parece que es algo muy importante, que normalmente no nos damos cuenta. En la vida cotidiana estamos constantemente, si tenemos hambre, vamos, comemos algo, si tenemos sed, vamos a tomar algo, no pensamos mucho, eh, pero cuando estamos ayunando, estamos haciendo ese sacrificio, es detenerse a pensar en esto, de que no siempre puedo tener algo a mi alcance. Entonces es una disciplina muy fuerte, como respetar esos horarios, ¿no? Del Ramadán para comer, para beber. eh, es una disciplina también para el ego, de decir, no puedo estar todo el tiempo cumpliendo con los deseos que tengo. Eh, es una forma de disciplinar. Y tiene muchos beneficios para el cuerpo también, ¿no? El ayuno, para nuestra salud, no es, eh,
no es perjudicial, mucho menos, pero tiene muchos beneficios para el cuerpo también. Hoy en día hay como ayunos modernos que se hacen, ayunos intermitentes, ¿no? Y en realidad el ayuno que hacemos, que venimos haciendo hace 1400 años, el ayuno del Islam, pero antes el ayuno también, hay distintos tipos de ayuno en las religiones. Eh, es una manera de mantenernos saludables también, de descansar, de parar el cuerpo para que funcione mejor, ¿no? Tiene todos estos beneficios, podemos decir, tanto enseñanzas que nos da como beneficios para nuestro cuerpo. Pero el ayuno, y quiero ir a otra pregunta para poder pasar a otro tema, no es un ayuno solo físico, ¿no? Hablamos acá más del ayuno material, de cuando no podemos comer, beber. También hay ayuno, un ayuno, podemos decir, no sé cómo llamarlo, ¿no? Moral, espiritual. Sí. espiritual. Sí. Quiero aclarar una cosa, Sumera, antes de decir algo. Cuando hablamos de, digamos, no es como una dieta. O sea, nosotros no ayunamos para hacer dieta. Hay que aclararlo. No ayunamos por la salud, Claro. eh, ni por la espiritualidad. Hay que aclararlo porque solamente ayunamos los musulmanes por la obediencia a Allah, Azza wa Jal. Ujú. Bueno, eh, quiero responder con la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él dice, o sea, no, vos dijiste que no es algo físico, no es algo material, espiritual. El profeta Muhammad, la paz con él, dijo, quien no abandona la mentira y las malas acciones, Dios no necesita que abandone su comida y bebida. No solamente deja de beber y comer y otra cosa relación. Entonces, otro hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que cuando uno de ustedes esté ayunando, que no diga obscenidades ni actúe con ignorancia. Si alguien lo provoca, que diga estoy ayunando. Entonces, el ayuno, o sea, también pues, hablamos de dieta física, algo físico, no ayunamos solamente con el estómago. El otro punto que tenemos que cuidar mucho, el ayuno no solamente con el estómago, sino con la lengua, con los ojos, con los oídos y con el corazón. O sea, si alguien deja de comer, beber y relación, no sirve si no deja, o sea, hablar de mal, hacer daño. Entonces, el ayuno es hablar mejor, mirar mejor, escuchar mejor, pensar mejor. O sea, es un proceso, o sea, muy profundamente interior. Así podemos, o Ujú. sea, decir el ayuno espiritual. Sí, sí, entonces podemos decir que el ayuno de Ramadán en realidad, bueno, como hablamos al principio, ¿no? Si va a ser una purificación total de las impurezas, tanto físicas como espirituales, tiene que ser completo, ¿no? El ser humano, porque no es solo, el ser humano no es simplemente un cuerpo, también tiene un alma, ¿no? Y hacer que cuando una persona está constantemente cumpliendo con sus deseos, quizás está alimentando más la parte física de su cuerpo. En cambio, cuando deja de lado, o sea, en el mes de Ramadán, lo que hacemos es dejar de lado estos deseos que tenemos para concentrarnos más en la espiritualidad, en la conexión con Allah, y eso es lo que nos eleva espiritualmente. O sea, incluso se dice que el ser humano puede alcanzar un estado angelical, ¿no? Como los ángeles, que normalmente los ángeles no beben, no toman, no comen, porque no tienen este tipo de deseos. El ser humano se dice que también puede alcanzar ese estado. Entonces el ayuno es algo completo, no podemos ayunar solamente de boca y mentir o hablar mal de las personas. Eso es algo que pone en riesgo nuestro ayuno, el ayuno no es completo. Claro, sí.
Allah no necesita, Ujú. Allah necesita nuestra espiritualidad. Ujú. Sí. ¿Podemos pasar un poco hasta ahora hablamos más de la dimensión individual, de cómo, qué beneficios tiene o qué nos enseña a nosotros como seres humanos, pero también el Ramadán es algo que se vive en comunidad, ¿no? Entonces tiene un aspecto social muy importante. Sobre eso, ¿qué podemos decir? Exactamente, la parte, digamos, más importante, este punto, porque el ayuno, digamos, hablamos del ayuno, sí depende de salud también, pero Ujú. hay una parte es social del ayuno es más importante. Ramadán, el despierta la misericordia, como, digamos, una persona rica puede hablar de pobreza. Hoy en día hablan los ricos, la pobreza, pero no pueden entender, no pueden comprender el hambre cuando sea eh, un pobre, un necesitado, cuando necesita algo de comer y tomar, no pueden entender, solamente pueden entender, comprender el hambre cuando lo experimenta. O sea, un rico, cuando ayuna, cuando no puede tocar la comida, el agua, lo que sea, ya puede entender la situación del, del, digamos, del hambre. O sea, otro que también, el ayuno no es, digamos, eh, una castiga, sensibiliza. O sea, el, cuando sentimos hambre durante el día, aunque sepamos que podemos, ya sabemos, ¿no? Eh, cuando llega el tiempo para romper el ayuno, podemos comer, pero en realidad no podemos entender las personas que cuando llega el tiempo de romper el ayuno no tienen algo para comer. Realmente el, ahí podemos entender la situación del pobre. O Ujú. sea, también el ayuno, como hablamos, digamos, el social, genera, digamos, el ayuno, acción. ¿Cómo es? En Ramadán aumenta la caridad. Por eso mejor dar la caridad obligatoria en Ramadán y la generosidad y la ayuda concreta. Ayudamos a los demás y realmente el ayuno despierta empatía real. O sea, no es una teoría, sino es una experiencia muy profunda. Y dice, el profeta Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem es un hombre muy generoso, pero dice que aunque eh, un hombre más generoso, él ponía más generoso en el mes de Ramadán. Ujú. Así que podemos decir que el ayuno no es solamente una cosa emoción, sino un compromiso social. Sí, como decíamos, ¿no? El tema de valorar un vaso de agua, en realidad ese sentimiento de hambre que tenemos, y más en ese momento justo antes del iftar, el momento en el que rompemos ayuno, eh, uno realmente cuando está sintiendo esa hambre, esa sed, es que se empieza a pensar automáticamente en las personas que no tienen, porque decimos, Dios mío, ya no aguanto más. ¿Y qué va a pasar con esas personas que realmente no tienen? Yo en unos minutos voy a poder comer, yo lo tengo a mi alcance, pero hay muchos que no. Entonces, el Ramadán es automáticamente a uno, cuando practica el ayuno, le dan ganas de ayudar, ¿no? Y por eso decimos que es muy importante eh, la, durante el mes de Ramadán, por eso dice que es un mes, el mes de la misericordia también, el mes de la ayuda hacia otros, hacia los que no tienen. Lo vivimos, lo experimentamos, por así decir, quizás en mínimo, ¿no? No podemos
no podemos experimentarlo completamente, pero ahí es donde, bueno, uno empieza a valorar lo que tiene y a dar a los que no tienen. Y también me recordaba esto a que lo mencionamos, creo, en el versículo se menciona, cuando nosotros, el ayuno es obligatorio por los 30 días, ¿no? Tenemos que ayunar, pero ¿qué pasa si una persona no puede ayunar por alguna razón? Tiene ese ayuno tiene como una forma de recuperarlo, ¿no? Y esa recuperación, o sea, lo que equivale a un día de ayuno es alimentar a un pobre, ¿no? Entonces, si yo tengo una enfermedad crónica, por ejemplo, y no puedo ayunar, por eso lo que hago es alimentar a mínimo a una persona por día, ¿no? Es así, ¿no? Entonces ahí también vemos qué es esto. Realmente el Ramadán no es solo algo individual, eh, no es un momento de reflexión simplemente o de lo espiritual, sino que también nos enseña esto que en el Islam, digamos, es algo muy fundamental el tema de la justicia social también y de la caridad, de la ayuda, de la misericordia hacia los que no tienen. Sí, con respecto ahora que recuerdo también el versículo, ahí decía lo que dijimos también al principio, ¿no? El Ramadán es muy sagrado porque en él empieza a descender el Corán, ¿no? Y el Ramadán entonces tiene una relación muy especial con el Corán. ¿Eso cómo lo podemos vivir? Bueno, cuando empezamos la charla, hablamos de la importancia del Ramadán, es primero el Corán. Allah Azza wa Jalla dice en el Corán, el mes de Ramadán en el que puede revelar al Corán. Por eso, el Corán, el vínculo entre Ramadán y el Corán es esencial. El, tenemos que ocupar mucho con el Corán, leyéndolo, recitándolo, o sea, comprendiéndolo, escuchándolo y reflexionar mucho, o sea, acercar más. Normalmente tenemos que acercar al Corán, pero en el mes de Ramadán tenemos que acercar más, ocupar más con el Corán, porque el Corán fue revelado en este mes. O sea, cuando hablamos del Laylatul Qadr, hablamos también podemos, del Corán. O sea, el recitar Corán o escuchar Corán, o sea, ocupar Corán, así tenemos que sentir así. El, el mensaje como si descendiera nuevamente, o sea, recién, o sea, está descendiendo el Corán. Así tenemos que estar concentrados bien cuando ocupamos con el Corán. Ujú. Sí, es una de las tradiciones, podemos decir, que durante el mes de Ramadán la lectura del Corán adquiere muchísima más importancia. Eh, Incluso tratamos de durante todo el mes de Ramadán, mínimo una vez terminar de leer todo el Corán, ¿no? Entonces, eh, eso, viendo más en la práctica, algo diferente que se hace durante el mes de Ramadán es esto de concentrarnos en la lectura del Corán, también porque lo mencionamos al principio, el tema de las recompensas. El Ramadán no es un mes cualquiera, si normalmente leer el Corán tiene, para una letra del Corán, tenemos 10 recompensas, en el mes de Ramadán esas recompensas se multiplican por 10 por 100 por 1000, ¿no? Es un mes en el que todos los actos que hagamos, porque al mismo tiempo estamos ayunando, es un sacrificio muy grande y lo hacemos cuando lo hacemos con la intención de adorar a Allah. Las recompensas que vamos a tener son inmensas, ¿no? En todo lo que hagamos. Eh, por eso también es un mes que tenemos que tratar de aprovechar al máximo, cada uno en lo que puede hacer, pero con esta conciencia.
Bueno, antes de mencionar eso, quiero decir, algunos puede ser que no saben, o sea, no pueden leer en árabe el Corán. Eso no significa que tienen que dejar, no. Eh, pueden leer el Corán con la traducción también. Ujú, Tienen que intentar enseñar, o sea, comprenderlo. Sirve también Allah, seguramente va a dar la recompensa. Hablamos de la recompensa. Ramadán es un, digamos, tiempo, una temporada de cosecha espiritual. O sea, tenemos que sembrar y después cosechar la espiritualidad. Quiero responder la pregunta con la palabra del profeta Muhammad, la pasa con él, dijo, sallallahu alaihi wasallam, toda obra del hijo de Adán es para él. O sea, hablamos de obras buenas o malas también. Cada obra buena que mencionaste por lo mínimo tienen uno por sea 10. Pero si una mala obra mala tiene uno uno por uno. Pero dice acá en ese hadith, excepto el ayuno. El ayuno es para mí. Yo recompenso por él. O sea, nadie puede dar un número eh, la recompensa del ayuno. Allah dice es para mí. O sea, muy importante. Eh, también podemos entender así, si ayunamos, tenemos, queremos limpiar nuestros pecados. El ayuno es una oportunidad muy grande para limpiar. Al principio habíamos dicho que se quemar eh, las impurezas. O sea, Ramadán significaba quemar, ¿no? Calor. Así que la recompensa solamente del ayuno de Allah. Allah sabe. El, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice también, quien ayune Ramadán con fe y esperando recompensa, le serán perdonados sus pecados anteriores. Otro, pues, digamos, otra cosecha muy importante. Bueno, durante un año, el año pasado, somos débiles, podemos cometer en errores, faltas, pecados, lo que sea, y una oportunidad de limpiarlos, el ayuno. Quiero decir algo clave, quiero recordar otra vez, nosotros no ayunamos, otra vez, no ayunamos para no limpiar los pecados, ni para esperar la recompensa, solamente ayunamos por obediencia sincera. La recompensa es un regalo de Dios. O sea, otra vez quiero repetir, tenemos que, o sea, tener una intención buena. Ni la dieta, ni algo, digamos, material, o sea, la recompensa, digamos, algo muy, digamos, como inocente, ¿no? O sea, algo, o sea, pero ni esperar la recompensa, solamente eh, para, podemos esperar, digamos, o sea, hacemos por la obediencia de Allah Azza wa Jal. Su ujú. complacencia. No Claro. esperamos su complacencia. Sí, sabemos que tiene beneficios tener recompensas, pero no hacerlo con esa intención, sino que hacerlo Claro. simplemente con la intención sincera de adorar a Dios. Em, Me parece que ya estuvimos hablando de varias dimensiones del ayuno, se puede hablar de mucho más, pero solo para ir terminando, algo que a mí por lo menos me, lo que más me gusta del Ramadán o el momento que yo siento que eh, realmente el Ramadán como algo distinto de nuestra vida normal es el momento del iftar, cuando el iftar es el momento de la ruptura del ayuno. Es como una práctica muy linda también, creo yo, en el que ese momento en general no tratamos de romper ayunos solos,
¿no? Lo tratamos la idea es compartirlo con otros, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea desconocidos. Es el momento en el que abrimos nuestra mesa a todos. Y, y eso me hacía la relación con, y esta es solo una opinión mía, un sentimiento que se me vino ahora, de este calor que hablábamos, también yo lo veo de este lado, como en los momentos del iftar, que nosotros viviendo en comunidades no musulmanas, lo que sentimos es que el iftar en su mayoría lo compartimos con gente que no ayuna, no es musulmana, pero de todas maneras ese momento yo siento que hay una calidez, ¿no? Esa calidez del Ramadán, esa calidez humana, siento que se siente también en esos momentos de encuentro. Y para mí es el momento más lindo del Ramadán. Además el encuentro, ¿no? Ese compartir esa comida después de un día de ayuno, encontrarse con amigos, me parece que es una de las cosas más valiosas y, y lo más lindo también que podemos hacer nosotros que vivimos sí, en países no musulmanes, en el que compartimos con otros, dar a conocer también estas bellezas y invitar a otros a experimentar esto. Claro, o sea, quiero agregar una cosa. Primero, si tenemos que ver primero a los que ayunan, ¿no? Después, o sea, yo, ya sé que un musulmán está ayunando primero a ellos, después, porque un hadith del profeta Muhammad la pasa cuando dice que si un musulmán da un iftar, romper ayuno, algo, a un otro musulmán que está ayunando, va a tener la misma recompensa. O sea, el- a veces se entiende, o sea, se entiende mal, es mal, el raro, o sea, hay que primero hay que ver alrededor si hay alguien que ayuna, hay que hacer iftar. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si queremos agregar algo más, faltó algo o podemos ir No, cerrando. yo me puse a hablar del Lailatul Qadr, la noche del decreto, pero vamos a organizar un programa especialmente del Lailatul Qadr, inshallah. Inshallah, que Dios quiera. Bueno, entonces vamos a terminar acá.